buenas tardes, amigo o me escucha. Mi nombre es Liz Hoyos y te doy la bienvenida a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y también le doy la bienvenida a mi compañero de viaje y de camino y psicólogo de Sexto Sol, Miguel Ángel Moreras. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola Liz, buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta emisión. Un fuerte abrazo para todos y como siempre, gracias por su compañía. Y yo quiero dar las gracias a todas las personas que nos han acompañado en, pues, todos los rituales que hemos hecho últimamente, que han estado espectaculares. Y bueno, pues el programa anterior hablamos de 3 pilares del universo: vida, medida y movimiento. Y bueno, pues quiero invitar a todas las personas que no pudieron escucharlo, porque básicamente son conceptos que pues como lo dice el título, son pilares, y la persona que domina eso pues empieza a dominar su vida. Entonces, pues hacer un ritual, hacer este tipo de trabajos que hacemos constantemente en Florecer Espiritual, siguiendo exactamente el ritmo que lleva el universo, siguiendo la energía que nos marca la casilla correspondiente, pues lógicamente es una excelente forma de dar vida, medida y movimiento a las vidas de las personas. No en vano, todas estas tradiciones iniciáticas, pues la tolteca mexica, la andina, indios americanos, gente del Amazonas, en fin, pues trabajan mucho esa magia que tiene el ritual, porque es una forma impresionante de ver cambio de realidad. Y es maravilloso, ¿no, Miguel? Sí, realmente son, ¿cómo decirlo?, prácticas muy positivas. ¿En qué sentido? En que realmente te vuelven a conectar con todo el universo. Al final de cuentas, tenemos que recordar lo que aquí siempre mencionamos. Somos energía en una mayor medida, en una mayor cantidad. Entonces, como somos mayormente energía, tenemos que, hace cuenta que nos tenemos que volver a conectar como a esa corriente eléctrica para poder estar alineados con el universo. ¿Qué es lo que va pasando con muchas personas? Nosotros sabemos que en la vida cotidiana, nosotros antes que nada vamos generando un lazo de amistades, un lazo en una comunidad. Entonces, como una red de apoyo, como una red de apoyo, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo con esta red de apoyo, cuando quiero empezar algo, o viceversa, ¿no? Cuando alguien de mi red quiere iniciar algo, me puede contemplar o yo lo puedo contemplar a esa persona. Claro. ¿Qué es lo que va pasando cuando nosotros realmente llegamos de la nada y yo le digo a una persona: hola, yo me llamo Miguel y soy psicólogo, te quiero ofrecer una terapia, ¿no? Sin antes presentarme, sin antes preguntarle su nombre. Obviamente la persona me va a dar por mi lado. Lo mismo pasa con el universo. Por eso es tan importante hacer este tipo de prácticas, como los rituales, como los despachos, como cosas que aquí se practican en Florecer Espiritual, porque lo que tú vas a lograr es volver a tener una conexión con el universo. Es decir, aquí te vas a presentar con él: mi nombre es tal, mucho gusto, y quiero trabajar contigo para que seamos parte de una misma red de apoyo, porque al final de cuentas ambos somos complementos uno del otro, Liz. Efectivamente, imagínate tener como red de apoyo al universo, pero eso jamás va a ocurrir si no entablas una amistad, si no abres esos canales para hablarle, empezar a hablarle de tú a tú al universo, y lógicamente en una situación de mutua ganancia. Y también en estas ceremonias, en estos rituales, pues la verdad es que se logran infinidad de beneficios, no nada más presentarte y ser armónico con el universo, tener esa red de apoyo. También es estar en la casilla correspondiente, utilizar las energías que están disponibles para ti, sobre todo en fechas importantes, ¿no? Entonces, y además con eso puedes ordenar el universo a tu favor. Por eso, una fabulosa manera de darle vida, medida y movimiento, pues son estas ceremonias que constantemente hacemos. Y bueno, que en agosto pues tendremos más, porque nos falta la luna llena, en fin, ya lo iremos anunciando. Y bueno, Miguel Ángel, el tema de hoy es un tema para mí fascinante, porque yo creo que esto es como el coco de muchas personas, y bueno, también un coco pues para nosotros, ¿no? Que hemos de ir
quitando en el día con día. El tema de hoy se titula Paciencia, la ciencia de la paz. La paciencia, Miguel Ángel, de entrada es una virtud, y como cualquier otra virtud hay que cultivarla. Personalmente pienso que las personas occidentales somos en general sumamente impacientes. Y aquí lo notamos en terapia porque las personas constantemente te preguntan ¿cuándo va a ocurrir lo que deseo? ¿Cuándo voy a tener el resultado? Y la respuesta que yo les doy a esas personas que vienen a cursos o que vienen a terapia conmigo, con Miguel Ángel, con José Antonio, la respuesta que damos es siempre la misma. Eso que tú quieres, ese cambio que quieres generar y ese objetivo que quieres lograr, va a ocurrir en un solo momento y en un solo lugar. Va a ocurrir aquí y ahora. Y si tú entiendes este concepto, ya entendiste un gran porcentaje de cómo se teje la realidad aquí. Es decir, cuando yo abro este programa, siempre digo, gracias por estar presente con nosotros en el espacio-tiempo del infinito ahora. No es un eslogan, no es una palabra bonita, es algo que hago ahora sí que con toda alevosía y ventaja de lo que estoy hablando. Porque si todo ocurre aquí y ahora, es aquí y ahora donde tú puedes empezar a hacer un cambio, a sembrar una nueva semilla que en cada aquí y ahora tendrás que ir regando para que en el aquí y ahora que tú llamas futuro ocurra aquello que tú estás deseando. Final de cuentas, ese momento que es a cada instante, que ocurre a cada instante, es el que va a determinar la vibración que tú generas por dentro, lo que tú realmente estás siendo y lo que estás emanando. Y entonces es un momento precioso, es un momento sagrado. Y a mí me encanta, Miguel Ángel, una frase que me tomó mucho tiempo entender. El que tiene paciencia infinita logra resultados inmediatos. Y bueno, aquí yo le puse paciencia, la ciencia de la paz, y ya iremos desmenuzando qué tiene que ver este aparente juego de palabras. El que tiene paciencia infinita logra resultados inmediatos. ¿Qué te parece lo que hasta ahora, bueno, estoy hablando de la paciencia, Miguel? Bueno, es una realidad, es que estamos ante una sociedad en la cual pareciera que el ser impacientes es una virtud. Exacto. Sinceramente, Liz comenta algo que sí quiero resaltar mucho. Me ha tocado muchas veces que llega gente que ni siquiera toma la terapia, que únicamente pide informes. Y que te dice, oye, una pregunta, más o menos ¿cuántas terapias le calculas? Ellos yo creo que creen que uno tiene una aquí, como en las historias, ¿no? Acá su bolita de mágica, ¿no? Donde está viendo, híjole, esa persona se llama tal y yo le calculo que con unas 5 terapias es más que suficiente. No, ¿tú qué crees? En este caso son 3. No, señores, ojo, así no funcionan las cosas. Como dice Liz, ¿qué es la paciencia? A mí también me gustaría ahondar un poco más en el tema. Esa capacidad, ojo, tú puedes tener en la vida una capacidad o una incapacidad. Claro. Es la capacidad de saber esperar, ¿qué? Saber esperar y vivir el momento presente. Digo, yo así lo percibo, ¿no? Haciendo unas anotaciones de lo que Liz comentaba. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? De repente, yo les quiero aquí plantear algo al aire, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, cuando tú siembras una semilla, la tierra se pregunta, híjole, ¿sí la llegará a hacer? O sea, ¿realmente lo podremos cultivar? No, la tierra sabe perfectamente sus capacidades, sabe qué herramientas tiene y sabe, no se cuestiona, únicamente sabe que en algún momento estará ese árbol, ¿no? Ese fruto que estamos esperando. Pero ¿qué es lo que va pasando? ¿Cómo operamos los seres humanos? De repente cuando empezamos a hacer un camino espiritual, un camino de crecimiento personal, como cada quien le quiera llamar, tenemos un gran problema. Venimos con una tendencia, ¿no? Cada quien puede tener una tendencia en ciertas actitudes que tiene en su día a día.
y de repente un solo día hizo algo diferente y dice, no, ya, ¿dónde está? ¿Dónde está el resultado? Ojo, la paciencia viene de la impaciencia. ¿Y de dónde viene la impaciencia? Del ego. Porque el ego es el rector de la impaciencia. Entonces, cuando nosotros hacemos algo, tenemos que entender que parte del concepto de tener paciencia es soltar el resultado. Nosotros decimos, sabemos que va a llegar esto o algo mejor, y tenemos que entender el mensaje de cómo nos está llegando. No podemos ser tan ciegos. Ojo, Liz, me gustaría con esto un poco cerrar esta intervención, ¿no? Cuando está el ejemplo, ¿no? Cuando una persona se estaba ahogando y le pedía a Dios ayuda. Esa persona creía que forzosamente iba a bajar Dios o la mano de Dios o algo que fuera una deidad a rescatarlo. En ese ejemplo a la persona le llegaron diferentes escenarios, como una persona con una lancha, le llegó igual una tabla, ¿no? Algo para poder sobrevivir, y la persona nunca lo vio porque solo estaba esperando lo que tal cual o tácitamente había pedido. Entonces, realmente, si queremos cultivar la virtud o la capacidad llamada paciencia, tenemos que ser muy observadores. No se trata tangiblemente lo que estamos pidiendo, nos puede llegar de 1000 maneras, pero ojo, si tú estás diciendo, ¿cuándo? Con tu reloj, ¿no? ¿A qué hora? Es que ya se tardó, jamás va a llegar, porque el universo te va a decir, ¿sabes qué? Yo contigo no trabajo. Primero trabaja tu paciencia, ten la capacidad de saber esperar que las cosas llegan en un momento presente, y es ahí cuando las cosas van a llegar. ¿Qué te parece, Liz? Maravilloso. Y además una cosa, Miguel Ángel, cuando uno siembra una semilla, si estás con ese cuándo va a llegar, ahí estás matando la semilla, y la estás matando por la simple y sencilla razón de que tú no estás vibrando en certeza. Cuando estás aquí y ahora hay certeza. Estar aquí y ahora es más fácil de lo que la gente cree, porque la gente cree que es algo como que de qué me están hablando. Es más sencillo de lo que tú crees, y conforme vayamos ahondando en este tema te vas a dar cuenta de que es tu pereza de no querer hacer algo distinto, y de tu ego espiritual que se piensa muy espiritual porque tiene mucha información, o porque dedicas 10 minutos a hacer decretos y 1 hora a meditar. No, señor. El aquí y el ahora no ocurre nada más en esos momentos de meditación. No ocurre en esos 10, 20, 30 minutos que dediques a hacer afirmaciones, o no sé la técnica que tú utilices. El aquí y el ahora es siempre, siempre es aquí y ahora, 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 pero el relojito va avanzando. Entonces, cuando tú realmente tienes ese acto de presencia contigo mismo, que es un estado interno, nada tiene que ver con que te llevas mal con tu hijo, con que no tienes dinero, esos son resultados. Yo estoy hablando de la raíz, y la raíz es que tú estás dilapidando la vibración que emites en el presente, en lugar de entender que es un espacio sagrado de poder. Y muchos espacios sagrados de poder obviamente harán lo que llamas futuro, que cuando llegue será aquí y ahora, diferente. Entonces, si tú quieres desarrollar esa nueva magia de la ciencia de la paz llamada paciencia, www.florecerespiritual.com, Facebook Florecer Espiritual, Twitter @Florecer Spirit, canal de YouTube Florecer Espiritual. Dale movimiento a tu vida, muévete ya, muévete, porque el universo va cada vez más rápido y tú te quedas rezagado, y luego está ahora sí que la cara de cómo es que llegué a esta situación. Pues llegaste porque no te moviste, porque si te moviste no lo hiciste en la medida correcta, y tienes como vida la vida que has gestado y has regado en justicia, como dicen los mexicas. www.florecerespiritual.com. Paciencia, la ciencia de la paz. Ahorita vamos a ir a lo que es la paz, porque la paciencia es la ciencia de la paz. Pero Miguel Ángel, yo creo que hablar de todo esto es bien importante, ¿no? Porque vivimos en un mundo tecnológico en donde todo es inmediato. Entonces, esa inmediatez de toca un botón y se prende la luz ha confundido al ser humano de cómo realmente funcionan las cosas en la Tierra.
hablaste de semillas y entonces si observáramos la naturaleza nos daríamos cuenta que ahí está todo el mapa para vivir felices, plenos y conscientes. Sí, totalmente, es que la naturaleza tiene una conexión tal con el universo porque todo es parte de un gran sistema, que de repente lo que va pasando con los seres humanos es que nos empezamos a desconectar. Nos desconectamos porque de repente creemos que los problemas ya no tienen solución, nos desconectamos porque sentimos que la vida nos empieza a revolcar. Entonces es lo que va de repente pasando. Uno cree que, por ejemplo, en esta vida, si uno tiene un buen trabajo, ¿no? Y tiene un buen estatus y todo medianamente fluye, ya llegó, y no es cierto. Claro que es algo muy importante tener buenas condiciones para vivir, por supuesto, y es algo que todos nos merecemos, y que también nos tenemos que ganar, obviamente. Pero lo que aquí también importa es entender el origen de las cosas. Si de repente nosotros vamos con una impaciencia sobre nuestra vida, es obvio que el resultado no se va a dar, porque estamos truncando, porque los avances que hayamos tenido nos vamos a empezar a detener en un mismo punto. Entonces, el ego, ¿no? exactamente, es ahí la imposición que tiene el ego. Entonces, es muy importante que realmente volteemos a ver hacia el interior, nos preguntemos, bueno, realmente, ¿cómo estoy yo internamente? ¿Cómo me siento realmente ante determinadas situaciones? Y en base a eso poner soluciones precisas, hacer cortes quirúrgicos, para que realmente podamos aspirar a nuevas cosas. Entonces, si realmente tú al día de hoy sabes a nivel muy profundo que tu nivel de paciencia es ausente, ojo, no vas a conseguir así grandes cosas, porque sí las vas a conseguir probablemente, pero te puedo asegurar que el desgaste psicológico, espiritual, energético y físico va a ser tremendo. Entonces, realmente date cuenta de esto para que realmente puedas empezar a desarrollar una semilla llamada paciencia, que lo que va a provocar es que realmente puedas empezar a germinar diferentes frutos que vas a llamar resultados en tu vida. Así es. Ahora la gente se preguntará, pues, ¿cómo puedo ser paciente? Pues es muy simple la respuesta, utilizando la ciencia de la paz. Cuando tú estás en paz, pues ya no hay a dónde ir, ya eres aquello a lo que estás destinado. Y si eres continua paz, pues ya no hay a dónde más que buscar. Y en ese momento se abre una gama de posibilidades infinitas porque tú ya encontraste paz, que finalmente es el estado del ser que estamos buscando, parecido a la felicidad, razón por la cual tú quieres cambiar tu vida. Entonces, la paciencia, la ciencia de la paz, www.florecerespiritual.com. En este momento hacemos un pequeñito corte, pero quédate ahí porque vamos a ahondar en el siguiente bloque cómo es que podemos adueñarnos de esta ciencia de la paz para tener una de las grandes virtudes que se llama paciencia, porque el que tiene paciencia infinita logra resultados inmediatos. Enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y espero que cuando oigas estas palabras ya te des cuenta de que yo misma al repetirlo lo que pretendo es cambiar la vibración. Toda la vida, Miguel Ángel, tiene una vibración. Es decir, una página de internet tiene una vibración. Un programa de radio tiene una vibración, las noticias que ves tienen una vibración, las personas con las que convives tienen una vibración, los alimentos que comes tienes una vibración. ¿Por qué? Porque este es un mundo de energía, punto. Entonces, es muy importante entender ese principio del universo vibratorio, del universo energético, que son los paradigmas que debemos empezar a cambiar,
porque pues lo demás era quinto sol, pero el quinto sol está con la colita ya de salida, o sea, ya no tiene mucho que hacer. Y si nosotros no hacemos un cambio, lo hablábamos en el programa anterior, ese movimiento, el universo ya va años luz y nosotros seguimos aferrándonos a la veleta del quinto sol, un quinto sol en el que tú eras víctima de las circunstancias, en el que las cosas dependían de allá afuera para que tú estuvieras bien. www.florecerespiritual.com. Y bueno, si quieres generar la ciencia de la paz, Miguel Ángel, tus terapias son una excelente opción. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo es que tú vas entrenando, vas cambiando ¿cómo decir? Pues ese entrenamiento que nos dieron, porque estamos entrenados y cableados para ser impacientes, para estar en el pasado y en el futuro, y para perdernos de toda la energía que está al alcance de nuestra mano para tener resultados fabulosos. Gracias, Liz. Terapias de psicología energética, que las puedes tomar vía Skype, presenciales o por llamada de celular, bueno, llamada telefónica, si así lo prefieres. Son terapias en las cuales literalmente defendemos un legado, y es el legado de tu esencia, de tu ser, en el cual combatimos al ego y todas sus artimañas, como es la impaciencia, la pereza, las mentiras, la incongruencia, sin fin, ¿no? Que el ego, digo, es un buffet de varias cosas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tú vas a recuperar tu mente, literalmente, vas a ser el dueño de tu mente, porque vas a pensar aquello que quieres que pensar y lo que tienes que pensar, porque vas a usar tus emociones a tu favor y no en tu contra, y porque vas a alcanzar un estado de equilibrio. Mándame un WhatsApp al 55 13 60 98 72 y visítanos en la web www.florecerespiritual.com. Pregunta por toda nuestra gran gama de servicios que tenemos para ti. Lo que tú tienes que hacer es hacer vida, medida y movimiento. Vida, estás sembrando una semilla al escucharnos. Genera medida, métete a ver, checa los contactos, ve los servicios, aquello que a ti te vibre, con quien tú tengas que llegar, ya sea con tu servidor, con José Antonio o con Liz. Y por último, haz movimiento empezando un nuevo cambio en tu vida. Aquí será un gusto integrarte a esta gran familia y comunidad llamada Sexto Sol Florecer Espiritual. Sí, Miguel Ángel, la verdad es que a nosotros nos encanta lo que hacemos, es una profesión hermosa. Ahora sí que entrenar a las personas para ser dioses, punto. Ahora sí que me encanta aquello de que el único problema del ser humano es ser humano. Eso me fascina, ¿no? Cuando me lo dijeron dije, wow, es verdad. Paciencia, la ciencia de la paz. Vamos a hablar un poco de la vibración paz. La vibración paz es una de las vibraciones de más alta frecuencia vibratoria. Supera a muchas otras cosas y está bastante cerca de lo que la gente llama iluminación, que iluminación no es otra cosa que haberse dado cuenta de la sombra y haberla iluminado, haberla reciclado. Entonces, volviendo a un concepto que hemos manejado durante todos estos meses y también en el programa anterior, entendiendo que hemos estado en un mundo pensando que era dual, cuando en realidad es polar. Es decir, si yo hablo de paz, de manera, no hay forma de no hablar de guerra, porque paz y guerra pertenecen a la misma cuerda. Paz y guerra no son opuestos, son complementarios, de tal forma que tú contienes en ti mismo la paz y la guerra, y no eres paz o guerra. Y esto se me hace muy importante que la gente lo entienda, porque no estamos hablando de opuestos, eso era quinto sol. En sexto sol son complementarios y es más, la paz no se puede sostener sin la guerra y la guerra no se puede sostener sin la paz. Entonces, hablemos de este complemento paz-guerra. Dentro de ti hay una persona que está en guerra continua. Esa guerra continua no hay que buscarla en ningún lugar.
No es el hijo que llegó con malas calificaciones o que llegó a las 5 de la mañana ebrio sin ayudarte. No es tu cartera vacía ni son tus problemas. Esa guerra es una guerra interna que tú libras contigo mismo y que parte de tu mente. De ese diálogo interno, esos decretos internos que tú vas haciendo a cada instante. Y yo te apuesto que son de guerra. ¿Por qué? Porque a lo mejor no lo expresas, pero sí piensas en tu hijo, por ejemplo, y estás enojadísima 5 días después. Es más, tienes una discusión con una persona y 5 días después, en tu guerra interna sigues pensando, qué tonta o qué tonto, ¿cómo no le dije esto? Le hubiera dicho esto otro, ¿cómo es que me dejé? A ver, eso ocurrió 5 días antes y la guerra continúa, es decir, lo que pasó en un momento sagrado del presente, lo sigues llevando a tus presentes continuos y está enfermando tu vida. Tú tienes una guerra interna. Los mexicas decían con gran sabiduría, no hay guerra allá afuera, la única guerra es interna y es contigo y es con ese otro yo que ha llevado la batuta y que es complemento de tu parte divina, y cuando ambos caminen juntos, ahí se despertó tu divinidad. ¿Quieres que esto suceda en tu vida? www.florecerespiritual.com, Facebook Florecer Espiritual, Twitter @Florecer Spirit, canal de YouTube Florecer Espiritual. Mándame un WhatsApp 55 48 61 13 93 y empieza a conocer a esa guerra interior de la cual ni siquiera eres consciente. ¿Qué opinas, Miguel? Sí, efectivamente todos tenemos una guerra interna. Ajá. La verdad es que se basa en un diálogo sumamente infinito, destructivo, sí, con muchas tonalidades, ¿no? Que realmente son tonalidades muy intensas, de un tono muy elevado. Es como un rojo intenso, ¿no? Por si, digo, más o menos para que lo podamos un poco visualizar. Lo que realmente aquí importa es que, claro, nosotros no podemos conocer la paz o no podemos entender lo que es la paz si no nos metemos en una guerra, ¿no? Es lo mismo como en todo. ¿Cómo vas a saber lo que es, por ejemplo, morir si no vives, ¿no? Son parte de ciertas cadenas, ¿no? La polaridad que cada energía va teniendo. Entonces, realmente aquel que sea capaz de superar su guerra interna va a ser aquel que va a poder empezar a acariciar lo que es la paz. Entendiendo que la paz es una energía que se tiene que cultivar diario, en cada momento y en cada instante. Porque todos hemos experimentado en nuestra vida momentos de paz, en mayor o menor medida. Al final de cuentas, cuando hablamos de paz, todos ya tenemos una idea de lo que es estar en paz. Y como decía Liz en algún instante, bueno, en algún momento en este programa, de alguna manera no se trata tanto de cómo esté hoy el resultado, que tengas ahí la pelea con el marido, por ejemplo, ¿no? O el tema económico, ¿no? Eso es un resultado externo, efectivamente, producto con un origen interno. Pero aquí lo que importa realmente es que si queremos tener paz, es que tenemos que empezar a entender la polaridad de cada energía, como dice Liz. Porque realmente yo te pregunto a ti, oye, por ejemplo, ¿tú sabes lo que es el amor? ¿Tú me puedes decir, claro que yo sé lo que es el amor? Ok, perfecto. ¿Y conoces lo que es el desamor? Ah, también. Entonces, ¿qué es lo que hubiera pasado si tú no hubieras experimentado desamor? Jamás hubieras entendido el amor realmente como es. Lo mismo va pasando con la vida. Muchas veces tenemos que ir experimentando diferentes sabores, tenemos que observar diferentes colores y tenemos que sentir muchas texturas para realmente poder entender el opuesto. Porque realmente el gran problema del ego, el complementario, efectivamente. El problema que tiene el ego es el siguiente. El ego te dice, ¿no? Es que cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la felicidad, ¿no? Que es un tabú en la sociedad, creemos que felicidad equivale a un estado de todo el tiempo traer una sonrisa en la boca y siempre estar bien alegres y bien contentos y jamás enojarse o jamás sentirse triste. No tiene nada que ver con eso. Lo mismo pasa con la paz. Que realmente aquí te estemos planteando el tema de la paz no quiere decir que no vayas a tener momentos donde vayas a estar en una guerra, por ejemplo, con un conflicto. No tiene nada que ver. Ojo, tenemos que empezar a domesticar al ego y mandarle el siguiente mensaje.
y que lo entienda muy bien. Nosotros estamos buscando entender la vida realmente como es, como un juego completamente de polaridades, en el cual vamos a ir experimentando diferentes cosas. Pero la diferencia que vamos a tener aquí es que aquel que haga realmente un trabajo interno de un incendio va a salir igual ahí con una pequeña llamita ahí, ¿no? Y el otro va a salir completamente quemado. Es muy diferente, porque esa va a ser la gran diferencia, Liz, cuando uno realmente va haciendo un trabajo interno y lo va integrando en su vida. Entonces, realmente tenemos que ir abrazando sobre todo los polos que no nos gustan, porque a partir de que amemos esa sombra o esa parte que no nos gusta, es cuando realmente, en el momento en el cual tengamos aquello que tanto añoramos, es cuando realmente lo vamos a disfrutar desde su esencia. www.florecerespiritual.com, Facebook Florecer Espiritual, Twitter @Florecer Espíritu, canal de YouTube Florecer Espiritual. Y bueno, yo quiero puntualizar algo, Miguel Ángel. Tú hablas de que no se puede sentir amor si no se tiene la referencia del amor, pero yo quiero subir del nivel de conciencia a ese concepto. Lo que dices es completamente cierto, pero hay algo más contundente todavía. No se sostiene, ese es el punto. El amor sin desamor no se sostiene, ese es el punto. Es decir, para generar el arte de la paz y generar la virtud de la paciencia, primero hay que entender que esa parte de guerra que nos lleva a sentir vergüenza, a sentir miedo, a sentir ansiedad, a sentir preocupación, a sentir odio, a sentir celos, es la base, trabajar con esa aparente energía negativa o densa o como la quieras llevar. Ese es el abono, vaya, esa tierra que al día de hoy te fastidia la vida, has de convertirla en abono. Es la estructura que te va a llevar a la escalera del otro polo que estás deseando. Es prácticamente imposible, no se sostiene cuando no se hace un trabajo interno con lo que los mexicas llamaban el inframundo, la sombra, la parte oscura. Olvídalo, si tú no trabajas con esa parte oscura, aceptar que efectivamente estás en guerra, por ejemplo, con el dinero. Pongo un ejemplo muy claro. Cada vez que pagas, entras en guerra, no lo quieres ni soltar. Es la verdad. O cada vez que te enfrentas a lo mejor a tu suegra, a la cual no te cae bien, estás desde el carro pensando, ay, Pinky vieja, a ver ahora con qué me sale, a ver ahora con qué me tira. Eso es lo que estás pensando. Hay que quitarnos la hipocresía. Eso que estás pensando está haciendo una guerra interna con lo cual tú estás vibrando. Y luego te llamas a sorpresa porque llega la suegra, te ve y te dice, ay, mijita, qué gusto verte, pero oye, qué feo te peinaste hoy. ¿Dónde empezó la guerra? ¿Fue tu suegra o fuiste tú? Entonces, de esa guerra interna, aceptarla, abrazarla, trabajarla, es el abono que te va a llevar por una escalera de conciencia más elevada que se llama paz. www.florecerespiritual.com. Da movimiento a tu vida, deja la comodidad no te va a llevar más que a más desgracia. Liz, complementando lo que acabas de decir, definición de zona de confort, aparente zona de comodidad que te lleva a una autodestrucción lenta y, ¿cómo dice? Bueno, lentamente, ¿no? Y segura, gracias, lenta y segura. Entonces, lo que acaba de decir Liz es una realidad, reiteramos. Aquí, Liz, somos muy claros con las personas que vienen. Literal, es así, mira, si tú te acomodas con este sistema, perfecto. Pero si no te acomodas con este sistema, ve y haz algo, por favor, ve y haz algo. Hay miles de técnicas, pero lo que no se vale es que de repente tengas una biblioteca padrísima de libros de autoayuda y que de repente digas, es que ya leía X autor, no sirve, no sirve, ¿no? Que vayas con un colega y que digas que no sirve, que vayas con un terapeuta y que digas que no sirve. No, el que no está sirviendo es tu ego, que tiene una actitud infame, que tiene una actitud de que no quiere realmente hacer un cambio.
Las cosas, nosotros tenemos que ser con el ego como médicos. El problema es ¿sabe qué, señor? Su problema es que le tenemos que operar tal órgano, ¿no? Correcto, ¿sabes qué? Vamos a operarlo, ¿no? Vamos a operar esa parte de tu cuerpo que ya no está funcionando. Aquí vas a operar tu mente, vas a operar a tu ego. Por lo tanto, visítanos en la web www.florecerespiritual.com. Y bueno, si quieren combatir a su ego con un servidor en terapias de WhatsApp, bueno, me pueden mandar un WhatsApp al número 55 13 60 98 72, terapias de psicología energética, donde lo que hacemos, Liz, es extirpar esa vocecita de tu mente y realmente le damos una función, ¿no? Porque está en un lugar erróneo. Ese es el gran problema que tiene el ego. No es que no funcione, es muy útil, pero ya como que ocupó una función que no le correspondía. Es como, veamos el cerebro como una empresa. Si de repente yo soy el encargado de recursos humanos y luego quiero de repente hacerla de vendedor, pues es ahí cuando hay un tema, ¿no? Realmente yo tengo una función. Lo mismo pasa con el ego. El ego tiene que entender cuál es su función y es lo que no ha entendido, por lo tanto le ha ido quitando esa fuerza a nuestra parte divina. Y también cabe recalcar que nuestro espíritu siempre va a respetar el libre albedrío de aquello que tú elijas. www.florecerespiritual.com. Tenemos tantos servicios, viajes iniciáticos, una gama de terapias impresionantes, las psicológicas, las energéticas, las de la piedra del sol. En realidad hay que tomar una elección y luego abrazar esa elección y vivir las consecuencias en conciencia. Tú puedes elegir lo que tú quieras y también estás obligado a vivir los resultados y hacerte cargo de ellos. Eso es ser adulto, Dios, quinto sol. Lo demás es infantilismo espiritual. www.florecerespiritual.com. En este momento hacemos un pequeñito corte, pero quédate ahí porque vamos a cerrar con algo que ni te imaginas. Paciencia, la ciencia de la paz. Enseguida volvemos. Y regresamos a tu programa Sexto Sol, Florecer Espiritual. Mil gracias, amigo o me escucha, por estar presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora y el continuo lugar de poder que has estado dilapidando, desperdiciando los dones con los que fuiste creados y desperdiciando tu energía. Y bueno, mandamos un saludo, Miguel Ángel, a todos los escuchas que nos siguen pues desde Ciudad de México, Estado de México, Puebla, la República Mexicana, Europa, Sudamérica, Estados Unidos y a cualquier parte del mundo. Agradecemos porque, bueno, habrá personas que nos escuchan en vivo, pero también tenemos muchas visitas en el podcast, lo que quiere decir que la gente se va conectando los siguientes días. Así es que, pues cualquiera que sea tu aquí y tu ahora, pues te mandamos un gran abrazo. Gracias por pertenecer a la familia Sexto Sol y corre la voz. www.florecerespiritual.com. Te recomiendo que me localices a mi WhatsApp 55 48 61 13 93 para toda la gama que puedo ofrecerte. Yo pues hago formaciones, doy cursos, iniciaciones, viajes iniciáticos, todo tipo de terapias, lecturas con runas, que son una fabulosa manera de conocerse y de cambiar la realidad, rituales, ceremonias y una larga lista de etcétera. Puedes también contactar a José Antonio Moreras, nuestro especialista en la piedra del sol, ese calendario que en realidad es una rueda para magos iniciados. Así es que localízalo y también para que vivas con él sus terapias consultivas de cambio de realidad
Y el siguiente programa, José Antonio nos tiene preparado algo fabuloso. Así es que localízalo, 55 23 43 58 61. Y si quieres localizar al psicólogo Sexto Sol, que cuando te digo que es Sexto Sol, es porque él hizo una mezcla brutal de la parte psicológica científica con la parte iniciática. Así es que son terapias psicológicas Sexto Sol. Miguel, tus datos. Gracias, Liz. Me puedes mandar un mensaje al WhatsApp 55 13 60 98 72, terapias por medio del Skype, por medio de llamada telefónica, presenciales, como tú lo desees. Realmente vamos a empezar a darle el ego el lugar que le corresponde a tu vida, y para que tú agarres, te lleves un manual y sepas cómo operar esa maravillosa herramienta que tenemos hasta arriba. Si algún día te has preguntado por qué nuestro cerebro está hasta arriba de todo nuestro cuerpo, tendrá que ser por algo. Es porque es la herramienta más importante con la que hemos sido dotado en este cuerpo físico. Así es, Miguel Ángel, www.florecerespiritual.com. Y bueno, decían los mexicas, para ellos hay un circuito, ¿no? Muy interesante, que dicen, para ellos la mente, pues obviamente la parte del tercer ojo, pues es uno de los chakras, ¿no? Como para casi, o prácticamente para todas las escuelas iniciáticas de sabiduría. Y cuando decían que mente y emoción era un mismo circuito, es decir, que se retroalimentaban el uno al otro, cosa que es verdad. Ese circuito mente, emoción, acción, porque en realidad son tres, es un circuito que se retroalimenta, y eso es lo que contiene lo que tú eres a cada instante. Es decir, si en este momento tú estás sintiendo miedo, por la razón que sea, en este momento tú tienes también pensamientos de miedo y vas a tener acciones que retroalimenten ese miedo. Es decir, en este momento eres miedo. Por eso cuando se dice no obtienes lo que quieres, sino lo que eres, espero que con esta explicación vibratoria te quede claro. Si tú estás vibrando aquí y ahora en pobreza, tú eres pobreza, pero eso se puede corregir corrigiendo el circuito. Y ahora voy a explicar por qué fue que puse paciencia, la ciencia de la paz. ¿Existe un antídoto para todo esto? Claro, igual que la ciencia. La ciencia se basa su premisa o todo el conocimiento que ha brotado de ella en dos premisas básicas: observación, experimentación. ¿Qué es la observación? No estoy hablando de ver, estoy hablando de observar, que es muy diferente. Observar es comenzar a ver profundamente ese diálogo interno que estás manejando constantemente. Una vez que observes lo que realmente está pasando, prácticamente, a lo mejor vamos a suponer que meditas y que haces otras cositas, pues a lo mejor de las 24, unas que te gusta, 20 horas al día, pues sigue siendo una mayoría contra las 4 que haces. Y hay gente que 24 por 24, ¿no? Cuando tú empieces a observar, vas a ver que tú experimentas el producto de las de la mente, de lo que piensa con más frecuencia tu mente. Y te vas a dar cuenta de que esto que te estamos platicando sí está ocurriendo. Y ahora bien, ¿qué vas a hacer con todo eso? Bueno, pues lo ideal es que esa guerra interna que tienes tú, la recicles, porque normalmente nos sentimos culpables, y la culpa es otra manera de hacernos perder poder. Ese rollo de la New Age que se dedicó a decirnos que únicamente había que vibrar en la luz, en la paz, en el amor,
te contaron la mitad del cuento. La verdad es que es verdad. Hay que vibrar alto para generar cosas de alta vibración. Eso no se lo discuto. Lo que sí discuto es que mucha gente se siente encima culpable porque es incapaz de mantener la alta vibración. Pues por supuesto, no has trabajado con el otro polo de la cuerda, lo que en realidad te debe llevar al brillo interno, ese abrazo consciente a esa guerra interna para transformarla en otra cosa. Vuelvo a lo mismo. Aquí no hay paz o guerra, existe la paz y la guerra dentro de ti, y el que es un verdadero maestro utiliza la guerra, la observa, experimenta, la cambia y la convierte en paz, y de ahí lo logra todo. www.florecerespiritual.com. Yo te dejo esa tarea, observa y experimenta. Y sobre todo, dale movimiento a tu vida. El estancamiento te va a derrumbar. Se acabó el tiempo, el sexto sol ya llegó, y tú sigues con paradigmas quinto sol, no te dejarán nada bueno. Sí, efectivamente, eso es lo que nos ha pasado realmente. Nosotros muchas veces creemos que porque no somos capaces de ver adentro de nosotros, las cosas no están sucediendo. Es decir, los ojos nos están observando una realidad material 100%, pero si realmente nosotros, de forma muy interna, no nos podemos engañar a nosotros mismos, sabemos perfectamente que adentro se está cocinando una serie de cosas, se están gestando diferentes situaciones. Entonces, realmente a partir, como dice Liz, de la observación, y eso que comenta de la nueva era es muy cierto. Era realmente frustrante para todos aquellos que en algún momento intentamos decir, voy a vibrar todo el día en positivo. Recibías una llamada del teléfono con un problema, y en ese momento esa positividad se alteraba. O de repente salías y ya, por ejemplo, el lugar donde tú querías comer ya estaba cerrado, ¿no? Nuevamente la positividad iba cambiando. Y así, ¿no? Entonces de repente, ¿qué es lo que pasaba con ese paradigma? Era un falso cumplimiento de expectativas falsas, ¿no? Yo sé que dije la palabra falso 2 veces, pero ¿por qué? Porque estábamos partiendo de 2 premisas que eran una mentira. Falso porque no es posible hacer eso. A ver, realmente tenemos que entender que vibrar en un estado 100% alto, pues es algo complicado, que sí se puede lograr, pero para eso requerimos ser muy constantes en nuestro entrenamiento. Efectivamente. Lo que sí hay que rescatar es que no es malo sentir enojo, no es malo sentir tristeza, no es malo sentir envidia, no es malo sentir nada de eso. Porque de repente cuando uno, por ejemplo, se va llenando de culpa, es cuando realmente cada vez vas quitando tu poder más, ¿no? Tu nivel de poder va bajando constantemente hasta que se vuelve una rayita que es insignificante. Entonces, cuando tú sientas culpa, tú tienes, por ejemplo, tú puedes llevar una bitácora, tú tienes que ser consciente. El día de hoy, ¿qué emociones o qué fue el sentimiento que más predominó en mí? Híjole, la culpa, por ejemplo. Sentí mucho enojo, sentí coraje, correcto. La pregunta es, no te esperes y trabájalo. Hay 1000 fórmulas para trabajar con eso. Pero si realmente tú dices, no, pues el tiempo cura las heridas, no pasa absolutamente nada, eso ya lo sentí, ya quedó atrás, ya no lo voy a volver a sentir. No es cierto. La vida te va a presentar la misma piedra una y otra vez hasta que entiendas que vas por el camino erróneo. Una vez que tomes el camino adecuado, te va a empezar a presentar nuevas piedras, nuevos paisajes y nuevas oportunidades. Efectivamente, Miguel Ángel, te quedas muy impresionada porque si hay una tradición espiritual que no le tiene miedo a la sombra, que al contrario, la llama, la enfrenta, la recicla y la transforma en luz, es la tradición mexica. Tiene un manejo impresionante de lo que es el inconsciente, de cómo se mueve la energía. El espejo de obsidiana, que es negro, para que te muestre de frente tu oscuridad. Hay un punto en un entrenamiento del espejo negro en donde te das cuenta de que es de la negrura de la que sale la luz, y que entonces es la guerra de donde sale la paz. Cuando nos quitaron eso, nos quitaron la oscuridad porque era mala, y eso viene desde las religiones y se siguió con New Age.
nos quitaron la mitad del poder, y yo te diría que nos quitaron pues a lo mejor un 80% del poder, porque al final del día, como me dijo un maestro, a ver, el poder está en lo oscuro. Si quieres ser poderosa, realmente poderosa, está ahí. No busques en la luz lo que ya está iluminado. Busque en la sombra, porque la sombra es lo que sostiene la luz. Y a mayor sombra tienes, más luz saldrá del espejo. Así es que www.florecerespiritual.com. Paciencia, la ciencia de la paz. Y repito esa frase mítica. El que tiene paciencia infinita tiene resultados inmediatos. Claro, porque la paz se cultiva cada instante del aquí y el ahora. Cuando tú utilizas tu aquí y tu ahora de forma correcta, ya no hay a dónde llegar porque ya llegaste. Punto. Ese estado del ser es el que te garantiza hacer un cambio y acceder a lo que al día de hoy tú llamas milagros. Efectivamente, le llamamos un milagro porque creemos que es algo muy complicado de obtener o de accesar a ello. Entonces, realmente, si tú quieres empezar a tener esa paciencia, acércate con los expertos, visítanos en la web www.florecerespiritual.com y ahora sí que utiliza los pilares del universo: vida, medida y movimiento. Escúchanos, contáctanos, ve lo que te puede a ti servir. Ahora sí que deja que tu vibración te vaya llevando, y por último, acércate con aquella persona que crees que te pueda beneficiar o aquel servicio que te vaya a llevar a tu máxima iluminación. Claro, como siempre digo, haz algo, punto. Hay que hacer algo diferente y hay que hacer mucho trabajo, porque obviamente el sexto sol ya llegó y nosotros seguimos por acá en el quinto sol y encima en la queja. Hay que entender las reglas del juego. Llegamos, señores, para ser dioses. Aquí en Sexto Sol y Florecer Espiritual, eso es lo que hacemos, entrenar dioses. www.florecerespiritual.com. Miguel, ¿algo que quieras agregar o simplemente despedirte? Agradeciéndote a ti, Liz, y a todas las personas que nos han acompañado. Fuerte abrazo para todos. Y a ti, amigo, me escucha, mil gracias por haber estado presente con nosotros en este espacio-tiempo del infinito ahora. Y recuerda que tu programa Sexto Sol se transmite todos los jueves 6 de la tarde, hora del centro de México, o métete al podcast, que ahí tenemos una gran biblioteca. Visítanos y sé parte de la familia Sexto Sol. www.florecerespiritual.com. Mil gracias y hasta siempre.